Suscriptores, ¿cómo están? Bienvenido a tu podcast Billetera Saludable, el podcast que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras. Yo soy Pepe Sarabia, creador de este canal, creador de este podcast, y te invito a estar en contacto conmigo a través de mis redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook, nuestra página se llama Billetera Saludable, el canal de YouTube QoPro TV, donde se transmite, además de la emisión de este podcast, subimos diferentes videos relacionados a educación financiera, finanzas personales, negocios, inversiones. También en Twitter, que es @pepe_sarabia. Y en Instagram nos encuentras como QoPro Oficial. Ahí tienes nuestras diferentes redes donde puedes estar en contacto conmigo. Puedes hacernos preguntas, puedes hacernos llegar tus dudas, tus inquietudes, comentarios. ¿Qué quieres saber? ¿De qué más te gustaría que habláramos en este podcast? Cuéntamelo a través de las redes sociales. Muy bien, pues en un episodio anterior ya platicamos acerca del concepto del ahorro. Espero que te acuerdes. Si no te acuerdas, estás en YouTube. Aquí arriba, ya sabes, arriba a la izquierda, te voy a dejar la tarjeta para que puedas ver y escuchar ese podcast. Es muy interesante, es muy importante que aprendamos a diferenciar correctamente cuando estamos ahorrando, cuando no lo estamos haciendo y llamar a las cosas por su nombre, que es lo que propongo en ese episodio. Bien, si me estás escuchando a través de alguna plataforma de música, ya sea en Spotify, estamos o en Amazon Music o en Apple Podcasts, bueno, pues puedes ir a los capítulos anteriores y buscar el episodio donde hablamos acerca de lo que no es ahorrar, de cómo nos equivocamos en el concepto del ahorro. Ahí dijimos mucho más a detalle, pues que cosas como apagar las luces de la casa, como cerrar la llave del agua o poner dinero en el banco no son acciones suficientes que podamos denominar un ahorro correcto. ¿Por qué? Pues simplemente porque existe algo que se llama inflación. Y cuando nosotros simplemente tenemos el dinero guardado en el banco o en un cochinito o debajo del colchón o cualquier lugar, ese dinero está perdiendo valor a través del tiempo. La inflación no es algo que podamos evitar directamente, no podemos evitar que suceda, pero lo que sí podemos hacer es proteger a nuestro dinero contra esa pérdida de valor, con el objetivo de ir logrando metas o de que por lo menos nuestro dinero, el dinero que ganamos a través de nuestro trabajo, a través de nuestro negocio, no pierda poder adquisitivo. Y entonces el hecho de ahorrar sí se pueda convertir en una acción que nos brinde algún beneficio real, algún beneficio tangible que nos ayude a crecer económicamente, a tener un colchoncito, a tener un capital de respaldo, de emergencia, o crecer para lograr o buscar capitalizarnos para algún proyecto que tengamos. Bueno, recuerda, si no escuchaste ese podcast donde hablamos a detalle sobre el ahorro, sobre lo que no es, lo que sí es, pues va a estar la tarjeta aquí en el video, va a estar puesto el link en la descripción o lo puedes buscar en la lista de episodios del podcast. Bien, antes de pensar en la inversión, que es donde normalmente nuestra mente se va al momento que estamos hablando de finanzas personales, de educación financiera, nos llega algún libro sobre estos temas y normalmente pensamos que hay que invertir. La inversión nos ayuda a crecer y eso es cierto, por supuesto. Sin embargo, antes de pensar en la inversión, en mi punto de vista, tendríamos que ser primero capaces de ahorrar correctamente el dinero que ya ganamos. Hay que ir como por fases, ¿no? O sea, no puedes pretender correr si antes no sabes caminar. No puedes pretender manejar un Fórmula 1 si no sabes ni sacar el coche de tu casa, ¿no? O todavía usas rueditas en bicicleta. No es que esté mal invertir, todo lo contrario, invertir es lo correcto, pero en muchas ocasiones por querer correr sin saber caminar nos tropezamos o cometemos errores. Entonces, ¿cómo podemos ahorrar correctamente? De ese podcast que te estoy diciendo, de ese video donde platiqué acerca del ahorro, pues muchos comentarios fueron en ese sentido. Ok, Pepe, ya entendí, ahorrar no es tenerlo en el banco. Esto hace que mi dinero pierda valor a través del tiempo, pero entonces, ¿qué sí sería ahorrar? Porque en ese podcast yo dije,
en lugar de dejarlo en el banco, lo colocas en instrumentos financieros que lo protejan contra la inflación. Pero ¿cuáles son esos instrumentos financieros? Viene la pregunta lógica. Hay muchísimos en el mercado y sería imposible hacer una lista de todos los que existen. Y además, no todos los instrumentos van a ser los adecuados para todas las personas. Tú que me estás escuchando en este momento, tienes unas características muy específicas, diferentes a las mías, diferente a la de tu vecino, diferente a la de tu compañero de trabajo, a la de tu maestro, a la de tu profesor, a la de tu pareja. Incluso aunque seamos familiares, tenemos características diferentes cada uno. Edades diferentes, estados de salud diferentes, objetivos económicos distintos, ingresos distintos, gastos distintos, responsabilidades distintas, incluso el entorno es distinto, que por cierto es también un factor muy importante a considerar en el tema de nuestro desarrollo económico, en el desarrollo de nuestras finanzas personales. No es lo mismo una persona que está en la extrema pobreza que una persona que nació y que hereda una gran fortuna. Sus condiciones de inicio son diferentes. Entonces, tenemos tantas variables que es imposible dar una única forma, una fórmula mágica, un solo camino que garantice un resultado positivo para todos. Obviamente, si hay conceptos como generales, ¿no?, que podría uno decir le funcionaría a la mayoría de las personas. Ahorrar funciona, invertir funciona, pero no todos estamos en la misma capacidad de poder hacerlo. Algunos tal vez pueden ahorrar, no sé, $10 mensuales, pero otros tal vez puedan ahorrar fácilmente $2,000 mensuales. Entonces, cada uno va a tener acceso a diferentes tipos de instrumentos en los cuales pueda hacer algo. Vamos a dar por entendido, por sentado, que si tú me estás escuchando, que si estás sintonizando este contenido, es que por lo menos tienes acceso a este tipo de información. O sea, tienes un celular o una computadora o una tablet o una manera de tener acceso a contenido multimedia a través de las plataformas donde estamos publicando este contenido. O estás en YouTube, o estás en Spotify, o estás en Amazon Music, o estás en Google Podcast. De cualquier manera, tienes acceso a Internet. Tienes un equipo que te permite acceder a este tipo de contenido, entonces estás dentro de un segmento de población, digámoslo, que de alguna forma, en mi experiencia y con lo que he observado, sí tienes una capacidad, puede ser pequeña, insisto, puede ser pequeña, pero tienes una capacidad de ahorro. Si haces algunas optimizaciones en tus gastos, si pones un poco la casa en orden, con la casa me refiero a tus finanzas personales, lo más probable es que sí encuentres una manera de poder ahorrar. Ahora, si de plano has hecho todo lo posible por tener un flujo de efectivo positivo cada mes y no lo has logrado, entonces seguramente lo que platique en este podcast en este momento no te sea muy útil. Pero si estás pensando en ahorrar, si estás buscando la manera de proteger el valor del dinero que estás ahorrando, de lo poco que logras, poco o mucho, que estés logrando rescatar cada mes de tu sueldo, de tus ingresos, y estés planteándote objetivos un poco más interesantes, ahorrar para una meta, juntar para el retiro, porque te quieres ir de viaje, porque quieres comprar una casa, por el objetivo que tú quieras, es importante. Entonces es posible, muy probable más bien, que las opciones que vamos a platicar el día de hoy sí te sean de utilidad. Dicho todo esto, pues empecemos, porque hoy vamos a hablar acerca de cinco maneras de cómo podemos ahorrar de forma inteligente. Un tanto específicas, ahora sí vamos a hacer este podcast. En primer lugar, no es un orden de importancia, no es que uno sea más importante que otro, simplemente es darle una numeración. El primero del que vamos a hablar son los commodities. Bien, ¿qué son los commodities? Los commodities, en resumidas cuentas, estamos hablando de materiales de la naturaleza que tienen el mismo valor, no importa dónde te encuentres. Algunos de los commodities más famosos, más comunes, son los metales preciosos, el oro, la plata, el cobre, incluso. Pues finalmente son materiales, como te decía, de la naturaleza y que por sí mismo son valiosos. El oro es valioso, la plata es valiosa.
Entonces, los commodities, normalmente su precio, el valor monetario que tienen los commodities a través del tiempo, va ajustándose casi al mismo ritmo que la inflación. A veces es más que la inflación, a veces es un poco menos que la inflación. Sin embargo, se puede convertir en una buena alternativa para poder resguardar tu dinero. De hecho, algunos de los movimientos que hacen los grandes millonarios cuando hay incertidumbre en la economía mundial es refugiar su dinero en commodities. Algunos tal cual la compra física de oro o plata, o algunos lo colocan en los índices de bolsa que cotizan, ¿no? Que cotizan el precio del oro, de la plata, de este tipo de metales, ¿no? O de semillas, o el petróleo, o todo esto. Todos estos son commodities, ¿no? Hay un commodity, o más bien, hay algo, digámoslo así, que en últimas épocas se empieza a considerar como un commodity. Yo no lo veo así todavía, sin embargo vale la pena mencionarlo en esta parte del podcast. Y me refiero a la criptomoneda más famosa del mundo, que es el Bitcoin. Algunos han utilizado el Bitcoin como un lugar para refugiarse ante la incertidumbre de la economía mundial. Yo no recomendaría como tal, hasta este momento, año 2021, decir que el Bitcoin es un commodity. Podría llegar a serlo, podría interpretarse como tal. Sin embargo, 2020 y 2021 nos demostró que el Bitcoin todavía es muy susceptible, digámoslo, a cierta manipulación de los precios. ¿A qué me refiero? Si no te enteraste, en el 2020 Elon Musk, el dueño de Tesla, empezó a publicar unos tweets diciendo que Tesla aceptaría al Bitcoin como medio de pago. Y además empezó a hablar de las bondades del Bitcoin. ¿Qué es lo que pasó? Que mucha gente empezó a comprar Bitcoins y se empezó a levantar el precio de una forma increíble. Llegó a precios históricamente altos. Sin embargo, unos meses después, el mismo Elon Musk dijo que ya no se aceptarían Bitcoins como medio de pago en Tesla y que además hacía una crítica sobre el minado de las criptomonedas porque la actividad del minado implicaba la contaminación del mundo. Entonces, eso automáticamente hizo que el valor de la criptomoneda cayera. Algunos incluso acusan a Elon Musk de haber hecho con este tipo de movimientos, haber realizado un tipo de fraude que se le llama pump and dump, en donde este tipo de fraude lo que se trata es justamente de eso, de inflar de manera artificial a través de la influencia que tú tengas sobre el mercado, inflar su precio para hacer que muchos compren, para que el resto del mundo se emocione, y cuando llega al punto más alto, pues tú vendes tu posición alta y después haces una declaración como la que hizo Elon Musk, se cae el precio y finalmente los que pierden pues son todos los incautos que compraron, ¿no? Sin saber que estaban en un juego manipulado. De ahí que en mi punto de vista todavía a este momento no podríamos considerar al Bitcoin como un commodity, es decir, no podemos decir o no podemos dar un consejo directo de decir ve y compra Bitcoins y así vas a ahorrar de forma inteligente, más bien tendríamos que tomar muchísimas reservas en ese sentido. Pero lo menciono porque en muchos portales, en muchos lugares, se empieza a hablar de que el Bitcoin es o podría llegar a ser un commodity. De entrada, hasta ahorita, los que podríamos considerar como los commodities más adecuados como un refugio son, sin lugar a dudas, el oro y la plata. El oro de por sí ha tenido un valor pues en toda la historia de la humanidad, y la plata es un caso interesante, muy interesante, porque a raíz del boom de la tecnología y de los aparatos como computadoras, celulares, tablets y todo esto, la plata se ha convertido en un material consumible. Es decir, se utiliza plata para poder fabricar todos estos dispositivos. Y pues al final, como cualquier material, como cualquier producto en el mundo, está sujeto a la ley de oferta y la demanda. Entonces, como cada vez se va demandando más plata para poder fabricar el smartphone que acabas de estrenar y todos los que se producen en el mundo, algunos expertos
dicen que incluso en algún momento la plata podría llegar a valer más que el mismísimo oro. Por esta tendencia al oro lo seguimos utilizando. Si bien hay algunos procesos de fabricación que ocupan el oro, en su mayoría lo utilizamos como algo de lujo, ¿no? Como un medio ornamental, pero la plata se ha convertido en un material consumible para la fabricación total. Entonces, insisto, algunos expertos dicen que podría llegar a valer más la plata que el oro, no al corto plazo, pero bueno, ahí está una manera donde podríamos ahorrar. ¿Cómo se ahorra en oro o plata? Ya te dije una de las maneras, una puede ser invirtiendo a través de un broker, a través dentro de la bolsa de valores, en los índices del precio de oro y plata, y otra manera es comprarlo físicamente. ¿Cómo podemos adquirir oro o plata físicamente? La manera, si es que tú quieres aplicarla, la manera que yo te recomendaría es a través de la compra de las monedas oficiales que acuñe el Banco Central de tu país y que estén en oro y plata. Por ejemplo, en mi país, en México, son los centenarios para el caso del oro y las onzas Libertad en el caso de la plata. Tú puedes ir a cualquier banco comercial en México y comprar centenarios de oro, onzas Libertad de plata. Puedes comprarlas, va a haber un precio de compra, va a haber un precio de venta. Normalmente, para que la estrategia de ahorro te funcione, deberías de poseer estas monedas por lo menos durante un año para que en el precio de compra del futuro alcance al precio de venta del presente. Tú puedes ir monitoreando estos precios a través de internet. Simplemente te vas a Google y googleas tal cual precio de la onza Libertad y vas a encontrar tanto los históricos como el precio actual que se maneje en los bancos comerciales del país. Tú vas, solicitas la compra de centenario, la compra de onzas Libertad y tal cual te las van a vender. Y después, si las quieres volver a convertir a dinero corriente, volver a convertirlas a pesos mexicanos, nuevamente vas al banco y las vendes. Recomendaciones en este sentido: hay que ser muy cuidadoso con este tipo de materiales. Finalmente, poseerlo físicamente pues va a implicar un riesgo tenerlo en casa, que se te pueda caer, que se te pueda rayar, que te lo puedan robar, etcétera, ¿no? Otra cosa importante, si pretendes hacer una estrategia de ahorro en este tipo, en los commodities como el oro, la plata, las monedas, no vayas a comprar monedas de colección. Los bancos centrales de repente sacan colecciones de monedas de plata o de oro muy bonitas, preciosas, maravillosas. Sin embargo, el precio de estas monedas de colección no se basa como tal en la cantidad de oro y plata que tienen, sino en el valor de la colección. Y el banco no te las va a comprar de regreso. Entonces, si después tú las quieres vender, se las tienes que vender a otro coleccionista que esté interesado en esa moneda y al precio que el mercado, no el mercado como tal de oro y plata, sino el mercado de los coleccionistas esté dispuesto a pagar por ellas. Y además no va a ser tan fácil que lo vendas. No es como que, hoy ya la quiero vender y mañana tengo un coleccionista comprador. No, no va a ser así de sencillo. Pero bueno, es una manera, existe. Analízala tú mismo, como siempre lo he dicho en todos los videos y en mis podcasts. Aquí te presento información, ya tú genera tu propio criterio y toma la decisión y ya tú decidirás si te conviene, si te funciona o no te funciona comprar commodities como una estrategia de ahorro. Número 2. La número 2 sería colocar el dinero en deuda de gobierno. Bien, la gran mayoría de los gobiernos del mundo, bajo el sistema económico capitalista, emiten deuda o emiten bonos de deuda gubernamental. ¿Qué es esto? Que tú, como cualquier persona, puedes invertir en tal o cual país. Puedes invertir en Estados Unidos, puedes invertir en Alemania y también puedes invertir en muchos lugares, ¿no? Y cada país pues emite estos bonos a través de los cuales te paga cierto interés después de cierto tiempo. En el caso de México, estos bonos se llaman CETES. CETES significa certificados de la tesorería. Bien, ¿cuánto pagan estos CETES? Normalmente van a pagar algo muy similar a la inflación. En este año 2020, los CETES están pagando el 4.8% anual antes de impuestos.
No es una gran tasa, por supuesto, no, aquí no estamos hablando de inversión, no estamos hablando de algo que nos vuelva millonarios, nos vuelva ricos, pero pues ya se parece un poco más, digo, de que esté guardado y no gane nada, incluso pierda por la inflación y está guardado en el banco, a que lo tengas por lo menos en CETES ganando, entre comillas, el 4.8%, pues no está tan mal, ¿no? Obviamente el tema de cuánto paguen la deuda de gobierno, los bonos por deuda de gobierno va a depender de qué tan estable, qué tan bien esté la economía del país y de qué tamaño sea la tasa de interés que publique el Banco Central, que en la mayoría de nuestros países latinoamericanos está bastante ligado a la tasa de interés que publique la Fed en Estados Unidos. Entonces, nunca vamos a tener aquí rendimientos grandes, pero pues a veces en algunos años pudiéramos llegar a tener rendimientos que por lo menos equiparen el nivel de la inflación que estemos teniendo en el país. Cuando esto es así, es decir, cuando lo que a ti te paguen los CETES sea lo mismo que la inflación de ese año, entonces valdría la pena colocar tu dinero ahí como una estrategia de ahorro. Mucho cuidado con el uso de las palabras. En CETES no se invierte, por más que en el portal te digan invierte en CETES o usualmente en la jerga escuches invertir en CETES. La verdad es que los CETES, la deuda gubernamental, pueden llegar por mucho a ser una estrategia de ahorro. Punto número 3. Vámonos con el tercero. El tercero puede ser un portafolio de inversión, entre comillas, conservador. Un portafolio que tú puedas abrir a través de una casa de bolsa, como cual hay una muy sencilla de abrir en México, por ejemplo, es una aplicación que se llama DIN. Esta aplicación está respaldada por una casa de bolsa llamada Actinver, que te paga o promete pagar el 4.82% anual antes de impuestos. Si te das cuenta, es muy similar a lo que pagan los CETES, prácticamente lo mismo. Y bueno, esa podría ser otra estrategia de ahorro. Tiene mucha certeza, mucha seguridad, mucha regulación. No va a desaparecer tu dinero. Tienes un poquito de mayor liquidez, ¿no? Puede ser que tengas tu dinero en un plazo, si lo ocupas, si lo quieres retirar, en un plazo de 5, en 10 días. Relativamente rápido puedes volver líquido el dinero, o sea, lo puedes volver otra vez dinero en efectivo. Pero tampoco esperes una gran tasa. Nuevamente, si las casas de bolsa te ofrecen o te diseñan un portafolio de inversión conservador que equipare sus rendimientos al nivel que tenga la inflación en ese año, se le podría considerar entonces una estrategia de ahorro. Algunos plazos fijos bancarios llegan a pagar tal vez algo similar a la inflación, no muchos la verdad, normalmente están por debajo. Pero bueno, es cuestión de investigar, es cuestión que revises en tu banco, revises en una casa de bolsa que tengas cercana a ti, algún asesor financiero que te ayude a encontrar un portafolio de inversión que busque rendimientos iguales a la inflación del país. Una cuarta manera de hacer una estrategia de ahorro es a través de las UDIs. Si me estás escuchando en otro país distinto a México, me disculpo porque el tema de las UDIs sí y solo sí existe en México. Las UDIs significa unidades de inversión. Fue algo que se inventó por ahí de los años 90 en una crisis muy fuerte que tuvimos en nuestro país, en donde incluso tuvimos que quitarle 3 ceros. O bueno, el gobierno decidió quitarle 3 ceros a la moneda para que no se viera tan fuerte la devaluación que tuvo el peso. Pero bueno, más allá de eso, fue un instrumento que se creó. De hecho, de inicio se creó para proteger a los bancos, ¿no? Rápidamente, un poco de historia, si no te tocó vivirla o ya no te acuerdas. Se habla mucho acerca de 1994 y 1995, más o menos en esa época. Fuerte devaluación, crisis económica muy complicada y los bancos, como ya platicamos en un podcast pasado, los bancos pues tienen muchos créditos entregados a sus clientes. Debido a esta crisis, muchos clientes no pudieron pagar, por ejemplo, sus hipotecas, sus préstamos de casa, ¿no? Habían pedido prestado para comprar una casa, pero ya no la podían pagar simplemente porque la moneda se había devaluado. O
aunque la pagaran, imaginemos este ejemplo, habían comprado una casa de 1,000,000 de pesos, pero ante la crisis, ¿sí? Ya no, el dinero ya valía menos, ¿sí? De lo que era el valor real del inmueble. Entonces, aunque el cliente pagara, el inmueble realmente valía más. En esa situación, lo que pasó es que los bancos perdieron, cosa que el gobierno tuvo que solucionar a través de un rescate bancario. Ya te imaginarás este tipo de cosas que suele pasar en nuestras naciones latinas, donde el gobierno rescata a los bancos cuando los bancos se equivocaron. Pero bueno, total que esto sucedió, y entonces para que no volviera a suceder algo así, crearon las UDIs. Las UDIs, unidades de inversión, es una equivalencia al peso, es decir, una UDI vale X cantidad de pesos. La UDI nació valiendo 1 peso, o sea, una UDI era igual a 1 peso, pero la UDI está diseñada para que vaya aumentando su valor todos los días y todos los años al mismo ritmo que la inflación, exactamente al mismo ritmo que la inflación. En este año que estamos haciendo este podcast, 2021, estamos en mayo, junio de 2021, la UDI anda alrededor de 6 pesos con 80 centavos. Una UDI vale 6 pesos con 80 centavos. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces en aquellos años, en los 90s, los bancos dejaron de hacer sus préstamos hipotecarios en pesos y empezaron a prestar en UDIs. Entonces, al prestar en UDIs, ya no perdían. ¿Por qué? Porque el valor de lo que habían prestado iba subiendo cada año al mismo tiempo que la inflación. Cuando uno ve esas cosas, dices, desgraciados bancos, cómo encuentran la manera de amoldar a la gente. Sin embargo, cuando nos paramos del otro lado, pues resulta que también existen instrumentos de ahorro en UDIs, de tal forma que si tú colocas el dinero ahí, así como para los deudores, una deuda hipotecaria en UDIs va creciendo, para un ahorrador en UDIs, su dinero va creciendo. Y va creciendo exactamente al mismo ritmo de la inflación, porque para eso están diseñadas las UDIs, para crecer a ese mismo ritmo. Entonces, cuando tú colocas el dinero en un instrumento, en un ahorro que está en UDIs, ¿sí? Cuando tú pagas y ahorras, tu dinero deja de ser pesos, se convierte a UDIs, y entonces va a ir subiendo su precio constantemente. ¿Dónde se encuentran este tipo de instrumentos? Normalmente los manejan las compañías aseguradoras. No lo hay en los bancos, pero sí vas a encontrar programas, planes de ahorro en UDIs en compañías aseguradoras. Ya hemos hecho aquí en el canal algunos análisis de algunos de estos instrumentos. Si quieres ver un ejemplo de ellos y me estás viendo en YouTube, aquí arriba a la izquierda te voy a dejar la tarjeta para que puedas mirar ese video donde analizamos uno de estos instrumentos en UDIs, cómo se comporta, cómo funciona, cuáles son sus riesgos y demás. Y finalmente, número 5, también con las compañías aseguradoras existen algunos productos que se llaman seguros totales con revalorización. ¿Qué es esto? Normalmente cuando hablamos de las compañías de seguros, pensamos en los seguros de auto. Y otro de los seguros muy populares es el seguro de vida. Sin embargo, los seguros de vida que la mayoría de la gente adquiere se les llama seguros de vida temporales. Son muy económicos, muy baratos, tienen sumas aseguradas importantes, pero pues se les llama temporales porque tienen una vigencia de X cantidad de años, 20 años, 30 años, etc. Si la persona que contrata ese tipo de seguros no fallece en ese lapso, pues se acabó el seguro y listo, no, nadie cobra. Sin embargo, hay una variante de los seguros de vida que se llaman seguros totales. En estos seguros totales, la cantidad que va pagando la persona es un poco mayor cada mes. Sin embargo, al final del plazo, si el que contrató no fallece, recupera dinero. A diferencia del otro, donde si no fallece, pues se acabó, nos despedimos y ya. En los seguros totales, el que contrata sí recupera una cantidad de dinero y va a recuperar al mismo nivel que la inflación o incluso un poquito más, siempre y cuando ese seguro total sea con revalorización. ¿Qué quiere decir esto? Que cada año va a irse revalorizando. Tanto sus aportaciones como el dinero que ha ido ahorrando se revaloriza al mismo nivel de la inflación anual en el país. Entonces, estos instrumentos no son muy complejos, no son difíciles de adquirir y
finalmente brindan esta protección que estamos buscando, este blindaje contra la inflación que estamos buscando dentro de nuestros ahorros. Temas de plazos hay un montón, hay plazos cortitos, hay plazos de 1 año, hay plazos de 3 años, hay plazos de 5, plazos de 10, ahí sí hay una infinidad de productos financieros que se pueden combinar, algunos se hacen deducibles de impuestos, algunos no, es decir, aquí empiezan diferentes combinaciones. Mi recomendación en este sentido sería que te acerques a un agente de seguros con cédula. Esto es muy importante. Fíjate, en México el tema de la venta de seguros, la asesoría en este tipo de productos como los que platicamos en los últimos 2 puntos, las UDIs y los seguros totales, es muy importante que sea una persona, un agente de seguros con cédula y que esté registrado en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que esa cédula esté vigente, que tenga experiencia y que esa persona sea la que te asesore, la que te brinde la información y la que te ayude a contratar. Porque cuando quieras cobrarlo, cuando quieras volver tu ahorro líquido, convertirlo nuevamente a pesos, es a través de este agente que lo vas a hacer. Además, esta persona adquiere una responsabilidad legal contigo que estás contratando. Así que todos estos candados están diseñados para que los usemos, ¿sí? Para que los usuarios aprovechemos estas seguridades, estos candados, y entonces los movimientos que hacemos en nuestro ahorro, en una inversión, si ocupamos estos productos, pues esté respaldada. Tengas a alguien en quien confiar, tengas a alguien en quien apoyarte, asesorarte. Por supuesto que, como especialistas en estos temas de educación financiera, finanzas personales, pues me ha tocado platicar, me ha tocado conocer diferentes agentes de seguros. Si a ti te gustaría conocer a mi agente, si te gustaría conocer la persona que me lleva mis planes de ahorro, mis planes de inversión en este tipo de instrumentos, con todo gusto puedes ponerte en contacto a través de mis redes sociales. Recuerda, si estás en YouTube, abajo en el primer comentario y en la descripción del video te voy a dejar un enlace para que me puedas mandar un mensaje de WhatsApp. Pero si me estás escuchando, bueno, muy sencillo, apúntalo o memoriza este número que es para México 22 11 97 90 06. Es el número de WhatsApp de nosotros, de Cuo Pro y de Billetera Saludable, donde también puedes escribirme y decirme, oye Pepe, por favor, contáctame con tu agente de seguros que me pueda orientar en los instrumentos de ahorro que has platicado en los podcasts. Suscriptores, muy bien, pues hemos llegado al final de esta emisión. El objetivo, como en cada episodio, es brindarte información de manera neutral, información real de las cosas que existen verdaderamente dentro del sistema financiero, con el objetivo de que, 1, estés más informado, tengas más cultura con respecto a las finanzas personales, a lo que sucede en nuestro entorno. Recuerda, al final prácticamente todos usamos dinero, y por supuesto para que tú mismo vayas generando tu propio criterio en este sentido y decidas, de acuerdo a la información que recibes, no solo de mí, sino también de otros especialistas y otros asesores, vayas generando tu propio criterio y tus propias estrategias de ahorro, de inversión, de crecimiento, de lo que tú quieras hacer para lograr tus propios objetivos personales. Recuerda que no existe una fórmula mágica, no hay un camino único hacia el éxito financiero o hacia la libertad financiera. Cada uno de nosotros tiene su propia realidad, pero lo que sí considero es que deberíamos tratar de hacerlo mejor con las cartas que nos tocó jugar en esta vida. Yo soy Pepe Saravia. Recuerda que los problemas de dinero no siempre se resuelven con más dinero, sino con educación financiera. Recuerda seguirme en redes sociales, Facebook, Billetera Saludable, Twitter, @Pepe_Saravia, el canal de YouTube, Cuo Pro TV, y también en Instagram como Cuo Pro Oficial. Nos vemos en el próximo episodio. Ahora eres más listo con tu dinero. Suscríbete y escucha el próximo episodio de Billetera Saludable, el podcast que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras. ¡Hasta la próxima!